A las puertas de las elecciones del próximo 9 de junio, los partidos ya calientan motores en una campaña electoral en la que pedirán el voto para parar el fascismo o recuperar derechos en la Unión Europea. En medio de este ruido electoral, con este programa especial, quisiéramos aportar algo de luz y algo de análisis a este contexto. La Unión Europea es hoy en día uno de los principales polos de acumulación de capital del mundo y un agente clave en el orden imperialista internacional. El proyecto de la Unión surgió tras la Segunda Guerra Mundial, auspiciado por los Estados Unidos, el principal ganador de la contienda. Con la firma del Tratado de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea, la Unión de los Estados Occidentales de Europa se consolidó como un poder financiero y militar respaldado por los Estados Unidos. Nació con el objetivo de lograr un mercado unificado en el que invertir el capital estadounidense y de actuar junto con la OTAN como un bloque militar contra la Unión Soviética. La Unión Europea logró unir los intereses de las distintas burguesías nacionales para repartirse el expolio de las naciones del sur global, lo que resultó en la formación del gran capital de multinacionales e inversores europeos. En este contexto, la Unión Europea se estableció como una estructura supranacional destinada a imponer la agenda de los grandes capitalistas, el saqueo a los salarios y las medidas autoritarias necesarias. Tras la llamada crisis del petróleo de la década de los 70, la Unión Europea reforzó su papel como brazo ejecutor de la oligarquía, acumulando poder de mando para imponer sus decisiones. Imponer una agenda de austeridad y privatización en su beneficio. Mientras tanto, continúa cumpliendo con su deber, apoyar el imperialismo yanqui, ya sea cubriendo sus espaldas en el genocidio sionista o dirigiéndose directamente hacia una escalada bélica contra Rusia. Para acompañarme a la mesa tengo conmigo, empezando desde la izquierda, a Gonzalo, de la Coordinadora Juvenil Socialista, bienvenido. Gracias. A Carla, de Euskal Herriko Socialista, bienvenida. Gracias. Y a Jaume, de la Organización Juvenil Socialista, bienvenido también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bien, pues para empezar, la primera pregunta es sobre la agenda política que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Al fin y al cabo, en los últimos meses ya hemos visto una escalada bélica, un tensionamiento absoluto, pero también un recorte de derechos, una pérdida de lo que en su momento se llamó estado de bienestar y un largo etcétera. Esa es la agenda actual de la Unión Europea, ¿no? La primera pregunta es, bueno, ¿quién marca esta agenda y bueno, hasta qué punto nuestro voto, pues por tanto, tiene peso en marcar esta agenda, ¿no? Claro, yo creo que para hablar de la agenda de la Unión Europea, lo primero que tendríamos que concretar o clarificar es qué función cumple la Unión Europea para el gran capital en general y cuál es la posición geopolítica de esta unión. Aquí empieza a gestarse una situación en cierta manera contradictoria, porque la caída de la Unión Soviética facilita a la burguesía alemana el poder servirse de esos recursos energéticos más baratos, pero esto, en cierta manera, cada vez es más contradictorio con una estrategia de los Estados Unidos de estrechar el cerco alrededor de Rusia y, por tanto, hay una cierta contradicción con esa estrategia atlantista. Y además, esta situación de globalización también produce una consecuencia, en cierta manera, inesperada para los Estados Unidos, que sería la emergencia de un nuevo polo económico muy potente que estaría personificado por China. Y este polo, en la coyuntura actual, encuentra un potencial aliado, un importante aliado, sobre todo por lo que hace a su potencia militar, en Rusia. Y además es un aliado que está a las propias puertas de Europa. Con la emergencia de este nuevo polo económico, de esta nueva situación de competencia más feroz entre el que representaría Estados Unidos y el que representa China, esta cierta convivencia de Alemania con Rusia para aprovechar estos recursos energéticos más baratos tiene que romperse. Y aquí es donde se enmarcaría toda la estrategia respecto del conflicto con Ucrania. Para la OTAN, el conflicto con Ucrania tiene una función o tiene un objetivo claro que cumplir, que es romper estas relaciones, aislar Rusia y, por tanto, aislar uno de los aliados de China respecto de
la Unión Europea, además de todo el pastel económico que se repartirán a la hora de reconstruir todos los estragos que cause la guerra. En ese sentido, la nueva coyuntura geopolítica ha derivado en que la burguesía alemana y en general la burguesía europea ha sido, digamos, sus alas han sido cortadas a nivel estratégico. No puede tener una estrategia independiente que no sea la que responda a las estrategias de la OTAN y, por tanto, se ve obligada totalmente a seguir esta carrera, digamos, hacia una orientación bélica de la economía, hacia reducir toda esta posibilidad de extracción de ganancia a través del saqueo de los salarios, y aquí estaríamos hablando de todas las estrategias de austeridad y de la participación militar de la Unión Europea y de los Estados miembros. Bueno, hablamos de que Europa se está preparando para la guerra, hablamos de una escalada bélica, pero es que sería absurdo en el contexto que vivimos hablar de una guerra que está por venir mientras estamos viendo en vivo y en directo la ejecución de un genocidio, ¿no? La masacre del pueblo palestino a manos del Estado sionista de Israel. En este sentido, más allá de reafirmar nuestro compromiso ético con el pueblo palestino que está siendo masacrado, debemos señalar las implicaciones y las raíces políticas que este tiene, ¿no? Europa no es una simple espectadora, es juez y parte en este conflicto. Es su subordinación a la OTAN y sobre todo a los intereses de Estados Unidos, que defiende a su aliado predilecto en Oriente Medio, a Israel. Es esta subordinación la que está permitiendo este genocidio, ¿no? Es la consecuencia directa de la política imperialista de los países capitalistas de Occidente. Además, Europa participa activamente en este genocidio, ¿no? Dando apoyo militar, económico y diplomático. Pero como la posición pro-israelí es conocida y explícita, me quiero detener en la oposición oportunista de ciertos partidos de izquierdas que, aun solidarizándose con el pueblo palestino y mostrando una especie de rechazo al genocidio, esta posición oportunista tiene el riesgo de condenar al movimiento internacional en solidaridad con Palestina a la más absoluta impotencia, ¿no? Me explico. En primer lugar, estas posiciones oportunistas se centran en gestos simbólicos. Hemos visto de todo, desde sandías, palestinos colgados del cuello de algún parlamentario que antes formaba parte del gobierno, pero sin duda uno de los ejemplos más claros de este simbolismo inútil sería el reconocimiento de Palestina como un Estado, ¿no? Algo en lo que tanto el PSOE como Sumar se están esmerando. Y todo ello para desviar la atención del hecho de que no se está tomando ni una sola medida efectiva que pudiera presionar al Estado de Israel, ¿no? Hablo de la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas y militares, hablo de sanciones, hablo de políticas de comunicación que tomen parte en las políticas de comunicación, hablo del cierre de embajadas, cosas que cuando se trataba de Rusia se implementaron con la mayor celeridad posible, ¿no? Y no lo hacen porque, a diferencia de Rusia, Israel no es un enemigo en una contienda económica, sino que es un aliado predilecto, ¿no? Entonces, en primer lugar, ejercicios simbólicos de solidaridad. En segundo lugar, la mayoría de las posiciones oportunistas defienden la falsa solución de los dos estados, ¿no? Dejando a un lado que un virtual Estado palestino sería absolutamente inviable debido a que las infraestructuras económicas, políticas, sanitarias han sido totalmente destruidas. Esta solución pone como parte de la solución al Estado genocida de Israel, y esto es inaceptable, ¿no? Y por último, las posiciones oportunistas quieren presentarnos el genocidio en Palestina como un hecho excepcional, ¿no? Como un hecho que solo puede explicarse a través de los desvaríos de ciertos mandatarios, ¿no? Pero es que la magnitud y persistencia de este genocidio solo puede explicarse a la luz de una comunidad internacional totalmente implicada en una guerra interimperialista. En ese sentido, una guerra interimperialista que pugna por el control de los recursos y de los mercados y que tiene diversas expresiones. Habrá más expresiones y a ello nos conducen las políticas de rearme que Europa está abrazando sin ninguna clase de remilgo, ¿no? Por lo tanto, el genocidio no es una excepcionalidad, sino que el capitalismo ha sido siempre y es potencialmente genocida. En resumen, frente al simbolismo, reivindicamos el cese inmediato de todo tipo de relaciones con Israel, frente a la falsa solución de los estados, la destrucción del Estado genocida y la construcción de un Estado palestino libre, laico, con libertad de culto y con la vuelta de los refugiados, frente a
los que condenan todo tipo de violencia nos solidarizamos con la resistencia palestina y frente a los hipócritas que pretenden enmascarar el carácter imperialista y asesino del capitalismo decimos no a la escalada bélica, no al rearme de Europa y sobre todo y más que nunca ahora no a la OTAN. Bien, yo creo que también hay toda otra cara de la moneda, ¿no?, de esta orientación bélica de la economía de la que han hablado Jaume y Carla, que es precisamente el rearme del régimen de austeridad que ya estamos viendo, ¿no? Porque es evidente que si se infla con una cantidad ingente de dinero público a la producción militar, ese dinero sale de otros lados, ¿no? Entonces, una cosa que sí que creemos importante es recalcar lo que va a pasar este otoño, ¿no?, con unos presupuestos generales del Estado español, pero bueno, con una tendencia que en última instancia es igual en toda Europa, que van a ser los presupuestos militaristas más grandes de nuestra historia, ¿no? Unos presupuestos militares que van a firmar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero que en su día también firmaron Podemos cuando estuvo en el gobierno, ¿no?, que frente a cierta posición izquierdista hay que hacer a veces un poco de memoria. Entonces, esto es una tendencia que, como digo, vemos en Europa. Alemania ya firmó el año pasado el presupuesto más militarista de su historia desde 1940 y a nadie hay que recordar, ¿no?, en qué momento o en qué situación se encontraba Europa, y esta es la tendencia clara que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que frente a lo que hasta hace 2 días ha estado diciendo la izquierda, ¿no?, que nos hablaba de algo así como un nuevo pacto social de bienestar europeo, nosotros tenemos que incidir en que toda esta cantidad de dinero público que está viendo a mansalva está yendo a la producción militar, está yendo a financiar a las empresas privadas armamentísticas. Y que por lo tanto esta idea, ¿no?, de una nueva fase o un nuevo pacto keynesiano, ¿no?, como se habló frente a la reacción de la UE frente a la pandemia y la crisis del COVID, que fue una situación excepcional, ¿no?, y la que en última instancia el objetivo claro era, por así decirlo, rescatar a las ramas más rentables del capital de cada Estado y en última instancia asegurar la integridad del euro, que es lo que se puso en riesgo, ¿no?, y por eso hubo que hacer un especial énfasis en las economías del sur, que eran las más débiles y había que evitar su resquebrajamiento. Hoy lo que vemos es que efectivamente no hay nada parecido a un nuevo pacto social de bienestar. Y hoy lo que hay que decir es que todas esas medidas que, amparándose en este marco, la izquierda apoyó, todas las medidas sistémicas, ¿no? Pues el Pacto Verde Europeo era la vuelta del Estado y la caída del neoliberalismo. Los fondos de recuperación eran la caída del neoliberalismo y la vuelta del Estado. Y lo mismo se dijo de los fondos Next Generation y de todos los grandes paquetes y las medidas sistémicas. Lo que hay que hoy incidir es que todas estas medidas han servido para poco a poco orientarse hacia lo que estamos viendo ya como una economía plenamente centrada en la guerra y en armar un sostén económico para este aumento de las tensiones interimperialistas. Entonces, frente a estas elecciones, yo creo que es importante decir e incidir en que las grandes decisiones sobre el control del gasto público de la Unión Europea están tomadas de antemano. Están fijadas antes de las elecciones. Las grandes decisiones estratégicas de la Unión Europea no están sometidas a debate. La pertenencia a la OTAN, el Pacto Migratorio Europeo y todas estas cuestiones sobre la economía más importantes no están a debate. Lo que tenemos es austeridad y guerra. Esa es la línea general de la Unión Europea. Y a lo que nosotros nos están pidiendo hoy es que decidamos si queremos que nos la apliquen unos con una corbata, ¿no?, un poco roja o verde que nos hablan de Green New Deal, o a otros con una corbata azul que nos hablan más de cuestiones de seguridad. Pero que en última instancia la política general de la Unión Europea está prefijada de antemano y señala a la guerra y a la austeridad. Precisamente, como comentas, Gonzalo, que muchas de estas decisiones tan importantes que habéis comentado, que están marcando la agenda últimamente, ¿no?, muchas veces es confuso o dónde se toman o cómo se toman o quién tiene control sobre las decisiones. Así que el siguiente paso sí que es analizar un poco cómo funciona esto de la Unión Europea, ¿no? El entramado institucional de la Unión Europea es tan confuso y burocrático que muchas veces pasa inadvertido que es en esas instituciones donde se gestan las políticas contra los salarios y los derechos del proletariado. Aunque las elecciones europeas intentan transmitir la idea de que la política de la Unión depende de los resultados de las urnas, la realidad es muy distinta. El Parlamento Europeo, la única institución votada directamente por los ciudadanos, está rodeado de mecanismos que limitan su capacidad decisoria, su poder legislativo
está controlado por la Comisión Europea, formada por tecnócratas al servicio de los mayores empresarios y bancos, y el Consejo Europeo, compuesto por representantes de los gobiernos nacionales. Estos órganos pueden modificar o vetar leyes durante el proceso de tramitación. Así, las decisiones importantes no se toman en el Parlamento. Medidas como el Pacto Fiscal Europeo de 2012, que impone brutales políticas de austeridad, relegan al Parlamento a un mero espectáculo propagandístico. A esto se suman las instituciones que operan fuera de todo control, como el Banco Central Europeo, que reparte dinero entre los mayores bancos y fondos de inversión y cuyos miembros provienen de esos mismos círculos. De igual manera funciona el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que obliga a los Estados a adoptar medidas exigidas por la oligarquía a cambio de financiación. Las decisiones que sí se toman en el Parlamento están monopolizadas por dos grandes bloques, la democracia cristiana y la socialdemocracia. Ambas fuerzas apuntalan un bipartidismo que asegura los puntos esenciales del programa del Gran Capital: el compromiso con la OTAN, la destrucción del estado de bienestar, la militarización de las fronteras contra los migrantes y el endurecimiento del control social del proletariado. Así se articula una estructura por encima de los estados, que los obliga a ejecutar la agenda de las oligarquías, revistiendo el proceso de valores democráticos. Pues ahí está, ese funcionamiento que a veces es tan confuso y que en realidad pues igual no se conoce tanto, sí que rompe un poco con esa esperanza de que muchas veces se vende de que las instituciones europeas son más democráticas o más limpias o las referentes, ¿no?, de lo que hay que tomarse, pero sin embargo decisiones como pues, de las más importantes, ¿no?, que más afectan a nuestra vida, como casi entrar en una guerra prácticamente a día de hoy, no se han preguntado, la gente no tiene la sensación de poder controlarlo, de haber podido controlarlo. Así que, bueno, ese es el segundo punto, ¿no? Cómo funciona esta unión y cómo se toman las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Claro, yo creo que de este funcionamiento que se acaba de explicar, lo primero que tenemos que derivar, o la conclusión que tenemos que extraer, es cómo estas elecciones simplemente son un trampantojo que nos sirven para crear una especie de ilusión democrática de que estamos eligiendo algo, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Estamos eligiendo un Parlamento totalmente impotente, que básicamente solo puede votar unas leyes redactadas por unos espacios que no han sido electos, y los propios parlamentarios, más allá de poder expresar opiniones en aquella sede, opiniones que luego nadie lee ni nadie aplica, pues tampoco pueden hacer nada más. Un ejemplo clarísimo de cómo el funcionamiento de la Unión Europea es plenamente oligárquico y cómo está, digamos, sustraído a cualquier capacidad de decisión por parte de la sociedad en general, sería el Banco Central Europeo. Esta institución, a través del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, se considera totalmente, se considera y es totalmente independiente, no puede ser fiscalizada por el propio Parlamento ni por ninguna institución que sea democráticamente elegida, con todas las comillas que queramos ponerle. Y, por ejemplo, ¿quién controla el Banco Central Europeo? ¿Quiénes son los dirigentes de este Banco Central Europeo? Tenemos el caso de Lagarde, por ejemplo, que formó parte del Fondo Monetario Internacional, o su vicepresidente, que es Luis de Guindos, que fue el ministro de Economía durante una de las épocas más duras de la crisis y de los ajustes en contra de la clase trabajadora en el Estado español, pero que además proviene o ha participado de Lehman Brothers o de Endesa. Es decir, nos los venden como tecnócratas, pero en realidad son agentes del capital internacional puestos allá para determinar la política monetaria de la Unión Europea. Y es que esto es lo grave, es que esta institución, al establecer la política monetaria, lo que está estableciendo son los límites reales de la política en la Unión Europea, y se establecen desde un espacio, desde una estructura totalmente independiente y totalmente libre de cualquier tipo de restricción o fiscalización. Así, por tanto, habría que concluir que la función de la Unión Europea ahora mismo es asegurar la dominación del capital financiero,
asegurar la desregularización de los mercados y asegurar la incapacidad de los estados también para controlar o intervenir en esa lucha de clases que se da entre sus fronteras. Y, por supuesto, impedir cualquier atisbo de cambio y desalentar cualquier atisbo de cambio. Su razón de ser, por tanto, no puede ser afectada por unas elecciones a un Parlamento que ni manda ni puede ejercer ningún tipo de intervención ni de presión. Es curioso porque frente a toda esta forma de funcionamiento y este contenido de las instituciones, de las diferentes instancias europeas, los principales precursores de una mayor integración europea han sido precisamente la socialdemocracia, ¿no? Como en los años 80, de la mano del francés François Mitterrand, se impulsó aún más este proceso de integración, ¿no? Y en cierta parte de la izquierda ha sobrevolado esta idea de que las instancias supranacionales son de alguna manera más democráticas, ¿no? Y precisamente esta idea sobre todo ha penetrado muy bien en ciertos nacionalismos periféricos que entienden que el Estado niega su derecho de existencia nacional y por lo tanto el Estado-nación es más autoritario frente a un Parlamento Europeo o una instancia europea que sería más democrática, ¿no? Me viene en la cabeza apelaciones de la izquierda libertaria al Tribunal de Estrasburgo o, por ejemplo, la inusitada confianza de los nacionalistas catalanes durante el procés en la Comunidad Europea, ¿no? Pero mayor integración, como explicaba Jaume, implica dos cosas. En primer lugar, las instancias no son más populares, sino que son más oligárquicas. Las instancias supranacionales están más cerca de los poderes oligárquicos y, por otro lado, ausencia de democracia y instituciones totalmente antidemocráticas, ¿no? Por lo tanto, mayor integración significa simbiosis total con las oligarquías financieras y poder de mando centralizado para subordinar a los estados a la agenda de las oligarquías, ¿no? Y en este punto me gustaría detenerme en cuál es la relación entre los estados miembros y la Unión Europea, ¿no? Porque los estados se convierten en la correa de transmisión de los dictámenes de Europa para proteger los intereses oligárquicos y los intereses de los inversores internacionales, ¿no? Las políticas nacionales de los Estados miembros están condicionadas a priori y están condicionadas porque de ello depende el acceso a la financiación, ¿no? La compra por parte del Banco Central Europeo de la deuda, los fondos comunitarios. Por lo tanto, todo esto es un chantaje para imponer ciertas condiciones. Como vimos en el caso del Estado español, cuando entró en el mercado común europeo, se le dio una gran financiación del Fondo Común, pero a cambio se establecieron una serie de condiciones, como por ejemplo el Estado español se comprometió a flexibilizar el mercado laboral, cosa que hizo en las sucesivas reformas laborales, ¿no? Y si no se cumple, se cierra el grifo. Y precisamente los casos de rebeldía, como el caso de Grecia durante el gobierno de Syriza, nos muestran claramente cómo a través de la deuda pública, o a través más concretamente de no comprar deuda pública, se puede extorsionar a un Estado hasta la asfixia, ¿no? Y es muy curioso cómo los Estados miembros tratan de ocultar este hecho, esta subordinación, sistemáticamente, y generan una disociación total entre el debate sobre la política nacional y el debate, o mejor dicho, la ausencia de debate sobre las decisiones europeas. Decisiones que condicionan a priori toda la política de gasto de un Estado apenas ocupan ningún titular en la prensa y, sin embargo, nos bombardean constantemente con la enésima propuesta populista de un partido de cualquier Estado, ¿no? El otro día leí en el periódico, entre toda una serie de noticias financieras, en un lugar pequeñito, leía este titular. La Eurocámara aprueba las reglas fiscales que obligan a España a tener un plan de ajuste. Es decir, el 20 de septiembre el Estado español deberá de presentar un plan de recorte de 15.000 millones de euros anuales en la deuda. Esto es el 20 de septiembre. Después llegarán los presupuestos estatales. Esto que determinará por completo todas las políticas de gasto ni se mencionará. Y, sin embargo, estoy segura, puedo apostar, que correrán ríos de tinta cuando se trate de hablar de los presupuestos del Estado de Sánchez, ¿no? Por lo tanto, la disociación entre política nacional y decisiones europeas es absoluta. Sí, yo creo que es evidente, ¿no?, que la Unión Europea adolece de un carácter, podemos decirlo así, específicamente oligárquico, ¿no? O sea, la existencia de instituciones como el Banco Central Europeo, cuyos dirigentes nadie elige, cuyo control es
casi prácticamente inexistente, el perfil marcadamente tecnocrático de los miembros, ¿no?, de la Comisión Europea, el acceso libre de los lobbies al Parlamento para presionar a los grupos políticos, o la cuestión también de que los grandes tratados que deciden las cuestiones más importantes de la Unión Europea nunca se ratifican por la gente, creo que señalan bien este carácter, ¿no? Ahora bien, creo que frente a cierto sentido común democratista, en el peor sentido, ¿no?, de la palabra, de la izquierda, y también frente a el nacionalismo, cierta izquierda nacionalista española que ha optado por otra alternativa frente a la que planteaba Carla, que es la idea de la recuperación de la soberanía nacional, ¿no?, que planteaba como la Unión Europea es antidemocrática, pero en contraposición parecía plantear a veces como que nuestras instituciones estatales sí lo fueran. Yo creo que nosotros también tenemos que señalar que hay un carácter antidemocrático claramente de la Unión Europea, pero también la hay de nuestros estados y de sus instituciones políticas. Es decir, hay que disputar, ¿no?, ese concepto de democracia que está completamente vaciado en ambos planos. Entonces, hay un debate hoy, yo creo, interesante, que es si el modelo de gobernanza europeo y los equilibrios políticos que la han definido, que han sido el gran pacto, el gran consenso entre populares, socialdemócratas y liberales, que es el que ha gobernado las últimas décadas Europa de forma, con una cohesión absoluta, frente a luego el paripé que montan a nivel estatal de dos bloques que parecen odiarse, pero que luego donde se dirime la cuestión está de acuerdo completamente en todo y marca una línea estratégica. Hoy lo que está un poco en juego es ver si ese equilibrio se mantiene o si efectivamente no son capaces de integrar a esa extrema derecha y se permite una alianza, ¿no?, al sector de la extrema derecha aún más fascista. El problema de esto, y el problema, o donde se encuentra la paradoja política de esto, es que, como ha dicho Carla, ¿qué ha hecho hasta hoy la Unión Europea? El pacto migratorio europeo que se ha firmado, que es un pacto y una medida brutal, fue firmada por Macron y por Sánchez, fue firmada por todo este bloque. Entonces, lo que tenemos es que la agenda de la extrema derecha ya está gobernando, y lo que nos venden es que está gobernando esta agenda, está ya ejecutándose para parar a una mayor extrema derecha por venir. Esto es una paradoja política, porque lo que vemos es como hay una degradación cada vez mayor de los escasos, por así decirlo, de las escasas bases democráticas, y lo que hay es una clara, o se ponen todos los pozos para la recomposición del fascismo, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces yo creo que esta es la paradoja en la que la izquierda no tiene prácticamente ninguna alternativa y no está haciendo nada para frenarla. A pesar de este carácter antidemocrático de las instituciones de la Unión, ¿no?, hay como una campaña por parte de la izquierda, sobre todo, de intentar reilusionar, revigorizar un proyecto de pacto de izquierdas, de los verdes, socialdemócratas, la izquierda. Están como apostando por intentar decir que las elecciones son determinantes para el fascismo, para recuperar derechos, etcétera, y están apostando en ese sentido en un voto en masa de la izquierda para recuperar ese gran pacto, ¿no? Alguno ya habéis mencionado, de hecho. En este contexto, ¿cómo es que mientras la izquierda institucional, por lo menos, está intentando apostar, hacer esa apuesta, nosotros hablemos de abstención y hagamos una apuesta por semejante reivindicación política? Yo creo que lo primero sería desmontar esta idea del voto antifascista. Para esto yo creo que habría que apuntar dos factores. Por una parte, en la Unión Europea hay una total convivencia con las fuerzas de extrema derecha y con las fuerzas fascistas, y no resulta para nada problemático. De hecho, están plenamente integradas en diferentes estados, como podría ser Italia, o como podría ser Suecia, Polonia, Hungría, etc. Pero aparte es que la propia Unión Europea, en su política exterior, no tiene ningún problema en hacer un lavado de cara absoluto a, pues, por ejemplo, a todo el conglomerado militar ucraniano, en el cual hay batallones declaradamente fascistas haciendo todo tipo de tropelías. Y aparte, también habría que apuntar que por el lado de la extrema derecha, que muchas veces se
escenifica, digamos, como una fuerza euroescéptica o como contraria a incluso algunas alianzas de la OTAN. En cuanto tocan algo de poder dentro de la Unión Europea, no tienen ningún problema en rebajar todo este discurso y en adaptarse perfectamente a las instituciones europeas. Y eso lo hemos visto con algunos de los socios de Meloni, que durante la campaña electoral tenían un claro discurso euroescéptico y fue, digamos, hacer esta conquista electoral y disolver ese discurso. Por otra parte, habría que apuntar que el principal motivo de este auge reaccionario que viven nuestras sociedades es la descomposición de las clases medias. Si antes estábamos en un contexto en el cual el Estado podía incluir a grandes capas sociales y garantizar esa previvencia material de estos sectores, hoy en día, por el contexto de crisis capitalista en el que vivimos, esto ya no está pasando. Estos sectores están viendo en riesgo su estatus y están, o al menos algunos sectores de ellos, están reaccionando en contra de otras subjetividades más devaluadas que las usan como chivo expiatorio de todos los males que causa la sociedad. Lo vemos, por ejemplo, con los migrantes o con las mujeres. Para paliar esto, la única posibilidad sería que el Estado volviera a reeditar un pacto social en el cual se incluyeran amplios sectores. Como esto no es posible, el Estado solo puede que legislar para proteger estos remanentes de las clases medias. Al proteger estos remanentes a través de leyes antiproletarias, como serían leyes contra la ocupación o criminalización de la pobreza o las leyes contra hurtos, etc., lo que se hace es favorecer aún más esta situación reaccionaria de esos sectores. Esto, de hecho, sería el denominador común de toda la socialdemocracia europea, que por una parte reparte unas migajas al proletariado a través de unos subsidios que son de miseria, pero cuya función principal a nivel legislativo es proteger lo poco que queda o los remanentes que quedan de estas clases medias. A la vez que nos siguen infiltrando policías, siguen estando pasivos respecto del aumento de agresiones fascistas y siguen aplicando, por ejemplo, políticas migratorias del nivel del Estado español que directamente disparan migrantes en la frontera. Esto, el problema que tiene no es solo que declaradamente sitúa el voto antifascista como una falacia, sino que es muy peligroso porque entramos en un círculo vicioso en el cual la socialdemocracia promete establece una promesa de parar a la extrema derecha o de parar al fascismo que no puede cumplir, y ante la decepción que esto causa, esa extrema derecha coge más fuerza, la calle se desmoviliza aún más y se extiende una mayor sensación de que cambiar las cosas es imposible. Por tanto, el voto antifascista o este lema que nos vende la socialdemocracia no solo es falaz, sino que además es el último recurso que le queda a estas fuerzas de la izquierda institucional para seguir siendo reelegidas. Y además de este chantaje del voto antifascista, estaría otra idea muy presente frente a las europeas, que es: bueno, si en Europa se toman la mayor parte de las decisiones importantes, hay que estar, no nos podemos permitir no estar en las instancias europeas, ¿no? Como ya hemos dicho, en primer lugar, la agenda política viene determinada de antemano por las oligarquías y es una agenda de guerra y de austeridad. En segundo lugar, todos los partidos políticos que participan en estas instituciones aceptan esta agenda y, por lo tanto, esa idea que pretenden transmitir algunos partidos políticos como Podemos, que te dicen que en estas elecciones se está jugando si guerra o paz, es absolutamente falsa, ¿no? Y solo pone en evidencia el carácter oportunista de este partido, que tras haber sido trastocado su mercado electoral ha tenido que radicalizar sus posturas, ¿no? Pero lo más importante es el carácter que cumplen estas elecciones. Cumplen la función de legitimar esta agenda de la que venimos hablando. Es una suerte de blanqueamiento y de tratar de revestir de legitimidad democrática con el voto y la participación de miles de ciudadanos europeos toda esta agenda que está determinada a priori, ¿no? Por todo ello, creemos que en estas elecciones europeas debemos abogar por la abstención activa, ¿no? Abstención activa contra la agenda marcada por la Unión Europea de guerra y de austeridad, abstención activa contra el rearme de Europa y la escalada bélica, abstención activa contra la complicidad de Occidente en el genocidio en Palestina
y abstención activa sobre todo también contra las políticas migratorias, contra la destrucción de los ecosistemas que vienen de la mano de toda esta guerra de rapiña por los diferentes mercados y los recursos, ¿no? Y creemos que se trata de una consigna, la de la abstención, que en estas circunstancias y en estos comicios en particular sirve, por un lado, como una consigna disruptiva, porque nos permite demostrar una contrariedad con todos estos elementos de los que estábamos hablando y establecer unas dicotomías claras mediante la consigna de la abstención, y por otro lado nos sirve también para entablar un diálogo, un debate con todas estas personas que comparten gran parte de lo que estamos diciendo, pero que sin embargo acuden a votar, ¿no? Entendemos que mucha de esta gente tiene una voluntad sincera de cambio, pero que en nuestra opinión se ve desgastada por una estrategia impotente, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos y con la conciencia de nuestras capacidades, hacemos un llamamiento a la abstención activa en estas elecciones europeas. Bien, yo creo que como han mostrado Jaume y Carla, en estas elecciones no hay una alternativa real, no está en juego una alternativa real y para nosotros es importante señalar esto, ¿no? Creemos que esta idea de la opción menos mala con la que se nos viene chantajeando no solo en las últimas elecciones, sino durante varias décadas, se ha mostrado realmente como que no es una alternativa, no es una opción, ¿no? La opción menos mala es la que está permitiendo que siga el genocidio en Palestina, es la que está permitiendo que estos tambores de guerra cada vez suenen más y es la que está permitiendo que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio, ¿no?, de proletarios migrantes. Entonces, en este sentido, para nosotros es importante plantear desde ya una ruptura política con esta opción menos mala como parte de un mismo bloque frente a toda esta extrema derecha con la que plantean unas diferencias abismales, pero que en última instancia comparten, como hemos intentado mostrar, una línea política general. Creemos que es el momento de generar una ruptura política amplia con este bloque, con estas dos alas del bloque. Creemos que la situación de Palestina ha llevado esto a un momento límite y creo que ha reflejado una serie de contradicciones que nosotros tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa y de mostrar clara como partícipe a este bloque y a esta opción menos mala de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras tareas actuales en este sentido o pasan por plantear una vía independiente a esta vía que se ha demostrado fracasada y que se ha demostrado que no es una opción menos mala y que no es una alternativa. En ese sentido, nosotros estamos apostando por la construcción de organizaciones de clase que sean capaces de impulsar de nuevo dinámicas de lucha en torno a distintos ejes, en torno a la vivienda, en torno a los centros de trabajo, en torno a la juventud, en torno al proletariado migrante. Desde nuestra capacidad, ¿no?, que tiene que ir aumentando, estamos haciendo trabajo y estamos aportando lo que podemos en la rearticulación de la lucha de clases y la generación de una nueva cultura militante y de organización para la juventud trabajadora. Esto tiene que ir avanzando, tiene que ir aumentando de escala, pero tiene efectos inmediatos. Entonces, esto no es un camino nuevo, esto es un camino que parte de una tradición de lucha que nosotros creemos que muchos sectores han olvidado y que nosotros queremos retomar, queremos actualizar. No estamos inventando la rueda. Esto hay muchos otros que lo han intentado antes que nosotros. Queremos dar este aporte y, por lo tanto, también aprovechando el contexto de las elecciones europeas, queremos incidir en la escala europea, porque para nosotros es importante incidir en que es necesario construir esta alternativa a escala, es decir, una organización revolucionaria a escala europea y que, por lo tanto, queremos también interpelar en la medida de nuestras posibilidades a distintos grupos militantes de Europa para que puedan empezar a generar estos pasos hacia adelante. Siempre hay un momento en el que de ruptura y creemos que este es un momento y una coyuntura óptima para dar este paso y bueno, sabemos que es un camino difícil, que es un camino complejo, que no se materializa en por así decirlo, los tiempos en los que se mueve la política burguesa, pero sin embargo creemos que ya tiene efectos inmediatos y que, como decía un compañero, es mejor intentar lo difícil que engañar a la gente con lo imposible. Bien, pues con esa reflexión final sobre la propuesta política es con lo que acabaremos el programa. Gracias a los tertulianos por estar aquí y gracias a la audiencia por escucharnos, como siempre.